presento. ¿Listo? Ok, listo. Muchas gracias, profe. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Lógica Matemática. Permítanme saludarles. Mi nombre es Iván Andrés Padilla Escorcia. Estaré acompañándoles en esta asignatura de Lógica Matemática. Digamos que en este encuentro de hoy la idea es hacer socialización de el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 de la guía de lógica matemática. Entonces estaré explicando dos ejercicios muy parecidos a los que aparecen en la guía para que ustedes pues puedan tener idea de cómo hacerlo y también pues aclarar las dudas que tengan acerca de estos ejercicios. En la guía de trabajo aparecía un referente bibliográfico, el cual pues podía servir de insumo para que a partir de la lectura ustedes pudieran tener idea de lo que tenían que hacer. Por ahí he estado revisando en los foros y muchos de ustedes me han enviado sus avances y les he hecho el feedback para que pues de una u otra manera puedan corregir los errores que tienen. Hay algunos que los he revisado y les ha salido todo muy bien, entonces les he colocado como que el avance que enviaron está muy bien. Entonces comenzaré a compartir pantalla, iré mostrándoles una presentación en diapositivas, también iré de la mano de la guía y pues también usaré la herramienta Excel para darle solución a algunos de los incisos de estos ejercicios que aparecen propuestos en la guía. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Confírmeme si ven la pantalla, estimados, por favor. Sí, señor. Sí se ve, ok, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, ¿puedes apagar el micrófono, por favor, estimado Margin? Ok, gracias. Bueno, aquí les voy a compartir, esta es la guía, pues que está montada también en el campus virtual, en el apartado en el horno de aprendizaje. Entonces, aquí pues en la web conference, el profe Javier tuvo la oportunidad de socializar un poco acerca de esto. Entonces me voy a centrar en el ejercicio 1 para que pues miremos lo que hay que hacer en este. De acuerdo pues a la letra que ustedes seleccionaron en el foro también. Entonces aquí nos piden hacer 4 cosas. Entonces la idea es que esto que aparece aquí lo plasmemos en un ejercicio muy parecido a los que les aparecen propuestos pues en la guía. Entonces voy a irme a la presentación en diapositivas para mostrarles ese ejercicio parecido. ¿Lo logran apreciar, estimados? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a leerlo. En este primer ejercicio les dan 3 proposiciones simples. La proposición P, Q y R. Entonces la proposición P nos dice: Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana. Tenemos una proposición simple Q, que es que Simón Bolívar nació en Venezuela. Y tenemos otra proposición simple R que dice: Simón Bolívar lideró las campañas militares que dieron la independencia a Colombia. Y entonces nos dan una proposición compuesta, que es la que aparece aquí, P entonces Q, y la negación de Q, entonces la negación de R. Entonces a partir de esto que nos dan y de esas proposiciones simples, nos mandan a hacer 4 cosas. En la guía nos dicen que primero debemos escribir
la proposición compuesta, que en este caso es la que les acabo de leer, en un lenguaje natural. Como segundo punto, construir una tabla de verdad a partir del lenguaje simbólico de la respectiva proposición compuesta, y determinar si es una tautología, contradicción o contingencia. En el tercer punto, generar la tabla de verdad a través del simulador Lógica UNAP. El paso a paso para usar el simulador pues aparece en el anexo 2, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje. Y por último, realizar un video donde explique que la forma, como fue desarrollado este ejercicio 1, pues dependiendo de la letra que ustedes seleccionaron. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el primer punto, escribir esta proposición compuesta en un lenguaje natural, dado que pues está en un lenguaje simbólico. Entonces, bueno, y obviamente teniendo en cuenta las proposiciones simples que nos dan inicialmente. Entonces, vamos aquí a hacer ese primer punto, ese primer inciso. Vamos a poner aquí solución, el inciso 1. Entonces, muchachos, aquí dice P entonces Q, y tenemos que P es Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana, y Q fue Simón Bolívar nació en Venezuela, ¿cierto? Pues, ¿cómo podríamos escribir esto en forma de lenguaje natural? ¿Cómo podría ser, chicos? Profe, buenos días. Buenos días. Yo diría que si es P, entonces Q sería, si Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana, entonces Simón Bolívar nació en Venezuela. Excelente, muy bien. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Claudia Piedrahíta. Claudia. Excelente, Claudia Piedrahíta. Entonces, escribimos tal cual como nos lo dijo Claudia. Sí, Simón Bolívar, eh, fue una de las figuras más destacadas. De hecho, lo podemos copiar así, para no escribir, copiar. En un momentico. Copiar. Sí, Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana, coma. Entonces, Simón Bolívar nació en Venezuela. Perfecto. Muy bien. Entonces, hemos escrito en un lenguaje natural esta primera parte de esa proposición compuesta que pues está dada en un lenguaje simbólico, que es lo que acabo de resaltar en rojito. Luego vendría esto que está aquí, que vamos a ponerle otro colorcito para que ustedes vean que es otro lenguaje que hay que transcribir. Vamos a ponerlo en colorcito moradito. ¿Qué significa ese que acabo de colocar en colorcito moradito? Y. Y exactamente, el conector lógico y. Y, perfecto. ¿Qué viene luego? Pongamos esto en colorcito, digamos, azulito. ¿Cómo sería? Miren que ya no es Q, es la negación de Q, entonces la negación de R. Entonces Sí, Simón Bolívar no nació en Venezuela. pero ¿será que ese entonces que colocaste al inicio será correcto? Mira cómo lo planteamos cuando no era negación. Si Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana, entonces Simón Bolívar nació en Venezuela. Mira que partimos de un sí, y entonces aquí tú me estás diciendo, en la negación de Q, entonces negación de R, comenzaste en un entonces. Debemos mantener la misma estructura, a pesar de que sea negación.
¿cómo sería? Solamente si Q es Simón Bolívar nació en Venezuela, la negación de Q, ¿qué sería? Profe, ¿no sería Simón Nació en Bolívar no Venezuela. nació en Venezuela? Ajá, pero antes de esa frase le hace falta algo. Y Simón Y- Bolívar no nació en Venezuela. O sea, antes del Simón Bolívar no nació en Venezuela, viene algo. ¿No es la I, profe? Ajá, ya la I la colocamos, pero luego, ¿qué sigue? Mira cómo, P entonces Q, mira cómo empezó. Te lo voy a resaltar. Profe, entonces sería I si Simón Bolívar no nació en Exacto. Venezuela. Ajá, muy bien. Exacto, continúa. Simón Bolívar no lideró todas las campañas militares que midieron la independencia a Colombia. ¿Sí es así, profe? Ajá. Ok, pero te faltó esto. Mira, vamos a señalar que es muy importante que siempre lo coloco. Esto, el condicional. Vamos a señalarte. ¿Sí lo ves? Esa palabra no la dijiste. Entonces, ¿cómo quedaría? Y si Simón Bolívar no nació en Venezuela, vamos a poner, si Simón Bolívar no nació en Venezuela, coma, entonces ¿qué? La negación de R. Ajá. Entonces, Simón Bolívar no lideró todas las campañas militares. Que dieron la independencia a Colombia. Muy bien. Excelente. Si quiero nada más copio, le pongo el no. Es- Y entonces, Simón Bolívar no lideró todas las campañas militares que dieron independencia a Colombia. Y cierro con un punto de que ya terminé de transcribir lo que me pedían, que era esta proposición compuesta que estaba dada en un lenguaje simbólico, traducirla a un lenguaje natural. Como ya termine, pongo el punto de cierre. ¿Quedó alguna pregunta de este primer inciso? Sí. ¿Cómo? ¿O fue claro? Tutor, ¿Sí? esa sí siempre debe ir antes de los conectores lógicos. Siempre Sí, la es guía. esta, mira, es esta. Te lo voy a mostrar aquí en la presentación. Ahí te muestro. En los conectores lógicos hay varios. Estamos usando el que es el condicional, que es este. Comienzas con sí, entonces. Sí, entonces. Que es el que llamamos condicional. Es la fila número 4. ¿Sí lo estás viendo? Que es cuando te aparece esta flechita hacia la derecha. Mira que aquí aparecía en el ejercicio que estoy explicando. Mira, ¿sí la ves? La flechita. Sí, señor. Entonces aquí, fíjate que en la definición, en la teoría, aparece de esa forma. Se llama condicional, es la flechita, comienza con el sí, Ah, ok. escribes la proposición simple inicial, entonces la otra proposición simple. Ah, ok, gracias, tutor. Okay. Entonces, de este punto, sí fue claro. Los que aparecen en la guía son muy parecidos a ese, los que la han podido observar. Bueno. Entonces, viene el segundo punto. Construye una tabla de verdad a partir del lenguaje simbólico y determinar si es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Cierto? Entonces, esa la voy a hacer en Excel.
Permítanme, me voy a traer aquí la proposición compuesta a Excel para hacerlo. Que aquí es una tabla, entonces nos queda como más fácil hacerla ahí. Vamos a hacerla. Ahí está. P entonces Q y negación de Q, entonces la negación de R. Entonces lo primero que yo voy a hacer es escribir, ¿cierto? La letra que representa a cada proposición simple. En este caso, ¿cuáles letras aparecen? ¿Cuáles letras intervienen, mejor dicho? La P, ¿qué más? La Q, ¿y cuál más? Y la R. Y la R. La R. Entonces, eso es lo primero que hago, que son las tres primeras columnas de la tabla. La P, la Q y la R. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, la otra columna sería, la tengo que hacer dependiendo a cómo me aparece planteado la proposición compuesta. Fíjate que aquí me sale P, entonces, ¿qué? P entonces Q. P entonces Q. Entonces yo necesito también escribir eso. P entonces Q. P entonces Q. ¿Qué más me sale? ¿La negación de quién? De Q y R. La negación de Q y de R. Debo saber cuánto vale eso. Negación de Q. Y también la negación de R. Perfecto. Y también tengo la negación de Q, entonces la negación de R. Debo buscar eso también. Negación de Q, entonces negación de R. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Cuál me haría falta? ¿Qué columna me haría falta? La que abarque todo. ¿Cuál es la que abarca todo? P entonces Q y la negación de Q, entonces la negación de R. Exactamente, que es como tal ya la proposición compuesta. La traemos para acá, copiar y la pegamos. Bueno, ahí está. ¿No sería toda la composición? Exactamente, es toda la composición. Muy bien, tal cual como acabas de decir. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. P, Q, R. Entonces las empiezo a repartir los diferentes grados de verdad. Entonces, para la primera, ¿cómo escribo el verdadero y el falso? A ver, para P. ¿Dos verdaderas y dos falsas? ¿Segura? Mira que son tres proposiciones en este caso. Una forma de identificarlo es haciendo uso de la potenciación, elevando el 2 a la cantidad de proposiciones simples que hayan. En este caso cuenta las proposiciones 1, 2 y 3. Si tú elevas 2 a la 3, ¿cuánto te da en potencia? 2 al cubo. ¿Seis? Seis. No, O sea, no es 6. 2 al 2, Ocho. no es. ¿O cómo? Lo que dijiste ahora mismo, estimada, la última chica que habló. 8. Exactamente, 8. 2 al cubo es 8. Recuerden que 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces quiere decir que esta tabla va a contener
8 filas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, va a llegar hasta aquí. Si nada más hubiesen, por ejemplo, dos proposiciones, sería 2 al cuadrado. O sea, 2 por 2 queda 4. Pero como hay 3 proposiciones, es 2 al cubo. Si hubieran 4, sería 2 a la 4. Pero como hay 3, es 2 al cubo. Entonces yo comienzo a poner así, mira. Primero, 4 verdaderas. 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántas falsas? 4 falsas. 4 falsas, perfecto. Ahora, ya no serían aquí en Q 4 verdaderas, sino ¿cuántas? Voy intercalándolas. Cuatro falsas y 4 verdaderas. No. Cuando me refiero es esto, mira. La mitad. 2 verdaderas. Luego, ¿cuántas falsas? 2. Y luego, 2 verdaderas. Y luego, ¿cuántas falsas? 2 falsas. ¿Sí lo vieron? Mira que aquí eran 4. La mitad de 4 es 2, entonces se pusieron 2 aquí. Y ahora la mitad de 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos, la mitad de 2? La mitad de 2 es 1. Ajá, exacto. Entonces ahora es BF, 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 BF. ¿Sí vieron cómo fue cambiando? Mira, yo te lo voy a señalar en amarillo y tú te vas a ir dando cuenta. Mira. Mira lo que pasó. Perdón. Aquí puse una mano. Mira lo que pasó. ¿Viste cómo quedó? ¿Sí vieron la forma que tomó? Cuatro verdaderas, 2 verdaderas, 1 verdadera. Muy bien. Pongamos ahora esto en blanco. Entonces, en el condicional P, entonces Q, si yo relaciono la P con la Q y tengo verdadero con verdadero, ¿eso me da cuánto? Verdadero. ¿Cuál sería la única que daría falsa? A ver, para ahorrarnos tiempo en esa parte. Cuando tienes el condicional. Vamos a mostrárselas, ustedes la identifican. Aquí. Un momentico. Aquí aparece. En esta diapositiva, mira. Vamos a buscarla. En el condicional, P entonces Q, es la columna que está en verde. Miren, ¿cuál es la única que sería falsa? En P entonces Q. ¿Cuál sería? Cuando P es verdadera y cuando Q es... Ajá, exacto, falsa. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos, la columna? Sí, señor, la verde sí. Ok, ves la verde. ¿Vistes? La única forma de que sea falsa, el condicional, es que P sea verdadero y Q sea falso. Las demás son verdaderas. Entonces, en este caso de la tabla que estamos construyendo, verdadero con verdadero sería verdadero. Verdadero con verdadero sería verdadero. Verdadero con falso sería falso, de acuerdo a la definición del condicional. Verdadero con falso también sería falso.
falso con verdadero sería verdadero, falso con verdadero sería verdadero, y las otras dos también serían verdaderos, falso con falso verdadero, falso con falso verdadero. Entonces ya tenemos el condicional P, entonces Q, aparece aquí. Entonces ahora vendría la negación de Q, que es muy fácil, simplemente es, si Q son estos elementos que están aquí, la negación de Q viene siendo lo contrario a estos elementos que están en Q. Por ejemplo, la negación de este verdadero es falso. La negación de este verdadero es falso. La negación de este falso es verdadero. La negación de este falso es verdadero. La negación de este verdadero es falso. La negación de este verdadero es falso. La negación de este falso es verdadero. La negación de este falso es verdadero. Y la negación de R se haría igual, de manera análoga a cómo se hizo la negación de Q. La negación de este verdadero es falso. La de este falso es verdadero. La del verdadero es falso. La de este falso es verdadero. La de este verdadero es falso. La de este falso es verdadero. La de este verdadero es falso. Y la de este falso es verdadero. Así tal cual. Y vendría la negación de Q, entonces la negación de R. O sea, ahora voy a usar estas dos columnas. Negación de Q, entonces negación de R. Entonces, ¿cuál sería la única de esas que están ahí que sería falsa? A ver, de acuerdo a lo que hemos explicado. ¿Cuál serían, chicos? Las falsas. La tercera. La ¿Cómo? tercera sería la falsa y la penúltima sería falsa. Excelente, muy bien. La tercera, como dijo la compañera, y la penúltima. Muy bien. El resto son verdaderas. Verdadera, 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 verdadera. Muy bien, excelente. Luego viene P, entonces Q, y negación de Q, entonces negación de R. O sea que ahora el conector lógico que voy a usar, ¿cuál es? Lo voy a señalar. ¿Cómo se llama este que señalé en rojo? Y voy a usar estas dos columnas. Voy a usar esta que te voy a resaltar en amarillo y esta que te voy a señalar en amarillo. Esas dos. Entonces nos buscamos el conector lógico I, que en este caso viene siendo la conjunción, y miremos, si tenemos P y Q y tenemos que P es verdadero y Q también es verdadero, se dice que es verdadero. El resto son falsas, mira, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, falso y falso es falso. O sea, la única que es verdad en este caso es cuando la proposición P es verdadero y la proposición Q también es verdadero. Es decir, que aquí las únicas que serían verdadero, ¿cuáles son? La primera, porque las dos son verdaderas, verdadero, verdadero. La segunda, verdadero y verdadero. La quinta, verdadero y verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero y verdadero. El resto serían falsas. Verdadero, verdadero. Esta sería falsa, falsa, verdadero, verdadero, falsa, verdadero. ¿Cierto? Entonces aquí yo tengo mi tabla de verdad. Ya si yo, pues obviamente con una tabla está conformada por filas y columnas, yo puedo aquí en Excel usar el comando de bordes para que se me convierta en una tabla. Entonces yo selecciono las celdas que usé, le damos aquí todos los bordes y pues ahí me sale mi respectiva tablita de verdad. Ya con cuestiones de estilo ustedes pueden jugar en lo que los colores y eso, para diferenciar las respectivas composiciones que aparecen en el ejercicio. Pero ya como tal, aquí está terminado. Pero acuérdense que ahí
nos piden otra cosa. Nos piden vamos a ir al ejercicio que yo les planteé, que prácticamente análogo a lo que están en la guía, por eso coloqué las mismas preguntas. Ahí les piden que después de hacer la tabla de verdad, ustedes digan si esa tabla de verdad corresponde a una tautología, contradicción o contingencia. ¿Quién recuerda qué es cada una de estas? Tautología, contradicción o contingencia. A ver. De los pues, que han leído la literatura, la referencia bibliográfica. Y no, les voy a mostrar aquí para que ustedes mismos se den cuenta. Identifiquen cuándo es cada una de estas. Permítanme y les busco la presentación. Aquí en esto. Si logran ver en la presentación las tres tablitas que dicen, una dice tautología, contingencia y la otra dice contradicción. ¿Las ven? Sí, profe, sí alcanza a ver. Tienen que guiarse en la última columna, que ya como tal es la composición, como dijo el compañero ahorita. Fíjate que en la última columna que dice tautología, ¿cómo son todas? 3 falsas y una verdadera. Verdaderas. No, donde dice tautología, no contingencia. La última columna, donde ya está la composición. Todas son verdaderas. Todas son Excelente. verdaderas. Bueno, ¿y cómo es contradicción? La última columna de la composición. Todas falsas. Excelente. ¿Y contingencia? Verdaderas y falsas. Verdaderas y falsas. Verdaderas y falsas, sí. Ahí está lo que ustedes deben tener en cuenta. Si es tautología, en la última columna deben ser todas verdaderas. Para que sea contradicción, en la última columna deben ser todas falsas. Y para que sea contingencia, tienen que aparecer de las dos, verdaderas y falsas. Entonces, en el ejercicio que hicimos acá, ¿qué sería? Tautología, contingencia o contradicción. Miren la última columna. Contingencia. Excelente. Porque mira que aparecen verdaderas y falsas. Entonces, contingencia. Contingencia. Muy bien. Entonces, ese es el inciso 2 de ese ejercicio que estoy explicando. El apartado 3 es más que todo una verificación para saber si está bien o no lo que hicimos. A ver, aquí dice. Generar la tabla de verdad a través del simulador lógica UNAT, ¿verdad? El paso a paso para usar este simulador lo puedes encontrar en el anexo 2, simulador lógica UNAT. Quisiera preguntarles si alguno lo ha explorado, de los que están acá presentes. ¿Lo han explorado, chicos, el simulador? No, profe, en mi caso no. Bueno, en el caso de Margin, no. ¿Y los demás? Yo tampoco, profe. Bueno, entonces miren lo que estoy poniendo en el buscador. Simulador lógica. Vamos a entrar. Le das clic. Es un simulador de tablas de verdad. Bien. Entonces, aquí, después de que colocas en el buscador, mira cómo coloqué simulador lógica UNAT. Tú entras y pues la idea es que plasmes esa composición con los símbolos acá del simulador y luego le des generar tabla y la tabla te salga idéntica a la que yo
pues realicé en estos momentos en Excel. Pero no es como que puedas copiar y pegar esto que está aquí. La idea es que tú mismo lo crees, ¿verdad? En el simulador. Entonces, fíjate que en la composición aparece un paréntesis, después viene P, entonces Q, se cierra paréntesis, viene el conector lógico I, se vuelve a abrir paréntesis, negación de Q, entonces negación de R. Entonces, escribamos esta composición acá en el simulador. Entonces, vamos a entrar, abrimos paréntesis, luego vendría P, después del paréntesis y P vendría entonces, que es esta flechita, vendría Q, cerramos paréntesis, vendría el conector lógico I, después vendría paréntesis, vendría la negación de, ¿qué era? La negación de Q, entonces la negación, el simbolito de negación de R, cerramos paréntesis, pues se supone que ahí está escrito ya, ¿cierto? Esa proposición compuesta. Entonces, vamos a darle en generar tabla, y al darle en generar tabla me va a salir la tabla de verdad. ¿Sí la ven, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo verifican si la última les da igual a lo que yo hice? Porque está bien. Mira, verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Verdadero, verdadero y falso, verdadero. Y listo. Y ahí tendrían su tabla de verdad en el simulador UNAL. Entonces, eso prácticamente es lo que hay que hacer en el ejercicio 1 de la guía. Aquí les comparto la guía, mira, en pantalla. Hicimos ya un ejercicio parecido al ejercicio 1. Aquí están los que ustedes tienen que hacer, bueno, dependiendo de la letra que eligieron, que sea la A, o la B, o la C, o la D, o la E. Y listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para aclararle esa duda. Otra cosa que quería mencionarles también, mientras van pensando si tienen dudas, es de los que está aquí presente, quien no realizó la pretarea, el cuestionario, o en su defecto, quien la realizó y la perdió. Para que me ayuden, porfa, con ese dato. Ana Lucía, ¿tú realizaste la pretarea? Andrés. Claudia, ¿tú la hiciste? Profe, yo no la he realizado, pero ya revisé videos, estoy muy ubicada con el tema. No, pero la pretarea es importante que la hagas. Entonces, con el director del curso estamos habilitándoles o dándoles una oportunidad más pues, para que la hagan. Y Perdón, profe, entonces, sí la hice, la pretarea sí la hice, señor. ok, Es más, es el cuestionario. de hacerla hasta el 17. Incluso me la Sí, habían porque me había ido mal. Entonces la volví a sí, generar y ya quedó lista la pretarea. yo te llamé, Profe, yo ¿no? también la hice. Sí, profe. Sí, yo los llamé a todos. Entonces, yo la habilité hasta el 17 de abril. Pero sí, hubo muchos que todavía no la hicieron. Entonces, de los que están aquí, ¿quién no la hizo? Bueno, entonces me imagino que, dado que no hubo respuesta, los que están acá, pues, todos la hicieron, todos la aprobaron. Entonces, vamos a socializar el ejercicio 2. El otro sábado sería el 3 y el que viene más arriba sería el 4.
Hoy socializamos 2 porque, pues, el primer CIPA que tuvimos no se conectaron, entonces muchos, entonces con el director decidimos iniciar desde hoy. Entonces vamos a hacer la explicación del ejercicio 2. Profe, qué pena, yo tengo Permítanme aquí y cierro. Ah, bueno, claro. ¿Cuál es tu pregunta? la tabla de la verdad manual que está haciendo, en donde Sí. negación de P, entonces Q, no me quedó claro por qué solamente dos eran falsas. Negación de Q, entonces, Entonces, perdón, P negación de R. entonces Q o negación de Q, entonces negación de R. Esa, sí, señor. Bueno, mira, negación de Q, entonces negación de R, tú utilizaste estas dos columnas que te voy a señalar aquí, una en azul y la otra en amarillo. Tú usaste esas dos, quitemos esto de acá. Entonces, como es el entonces, mira que es el condicional, en el entonces acuérdate que la única que es falsa es cuando tienes B, verdadero o falso. El resto son verdaderas. Entonces, mira, falso, falso es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso, porque por definición de condicional, la única que es falsa es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, otra vez aplicas la definición de condicional, es falso. Verdadero, verdadero, es verdadero. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces no interfiere de que, aunque sea un condicional, tiene negación las No, no, preposiciones. no, así tengan la negación, sigue siendo el condicional. Ah, ok, profe, me queda claro. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces voy a cerrar aquí para abrir la otra presentación. Permítanme aquí dar. Y bueno, miren aquí en el segundo ejercicio, aquí tienen pues las referencias bibliográficas, Villalpando del 2014, Pérez 2013. Allí pues aparecen las respectivas páginas que le ayudan también a ustedes a tener mayor claridad en la realización de este ejercicio que se trata de la identificación de las reglas de la inferencia lógica. Aquí pues te van a dar en expresión simbólica, bien sea para el que eligió el ejercicio A o para el que eligió el ejercicio B o el ejercicio C o el ejercicio D o el ejercicio E. Entonces, a partir de este lenguaje simbólico, ustedes deberán dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión. O sea, cada una de estas expresiones que están aquí representan cada una de estas expresiones simbólicas que aparecen ahí, pues usted tiene que decir a qué ley de inferencia representa. Cada una representa una ley de inferencia. Y luego, ustedes, a partir de esa identificación de esa ley de inferencia, ustedes van a definir unas proposiciones simples y tendrán la libertad de definirlas, pues bajo la descripción basada en un determinado contexto. Esto hablamos de un lenguaje natural, cada una de las antes en mención. Entonces, antes de hacer el ejercicio, como tal, que es muy parecido al que aparece ahí, les voy a mostrar la tabla de las leyes de inferencia, para que ustedes la tengan ahí presente.
¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces ahí, miren, por ejemplo, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leyes de inferencia lógica. Entonces, basándose en esto, es que ustedes van a identificar a cuál corresponde en el ejercicio 2 de la guía. Está el modus ponens, que es que tienes una premisa 1, que es la proposición P, entonces Q, y si te dan una premisa 2, que es P, entonces tú puedes decir o puedes deducir a Q. Si tienes P, entonces Q, y te dan P, entonces tú tienes a Q. Tienes el modus tollens, que es que si la premisa 1 es P, entonces Q, y la premisa 2 es la negación de Q, entonces se puede deducir la negación de P. Lo mismo el silogismo hipotético, que la premisa 1 es P entonces Q, la premisa 2 es Q entonces R, entonces tú puedes deducir P entonces R. Asimismo, la función, que es que si tienes la premisa 1 que es P y la premisa 2 que es Q, tú puedes deducir P y Q. Y así como tienes adjunción, puedes hacer simplificación. Si tienes P y Q, puedes deducir cualquiera P. Entonces, teniendo en cuenta estos que están aquí, la idea pues es identificar a cuál corresponde. Por ejemplo, en este ejercicio que yo planteo, digamos que la premisa 1 es P, entonces Q. Y la premisa 2 es negación de Q. Entonces, en el primer apartado, ustedes tienen que hacer de la guía, es decir, a cuál de todas las leyes de la inferencia lógica corresponde el ejercicio que le plantean. Entonces, vamos a poner aquí, ley de inferencia lógica. Entonces, si yo me baso en esta tabla, ¿a cuál de todas corresponde? Mira que en este que estoy poniendo de ejemplo, tengo la premisa 1 que es P, entonces Q. Y tengo P2 que es la negación de Q. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo deducir ahí? O mejor dicho, ¿cuál de las leyes de inferencia lógica me ayuda a hacer una deducción? Miren la tabla. Voy a darles un minuto para que vean la tabla y luego me digan a cuál corresponde. Modus ponens. ¿Modus qué, perdón? ¿Modus qué, perdón? Modus ponens. Segura. Mira que en ponens tienes P entonces Q y luego te dan P y tú deduces Q a partir de ello. Pero aquí no tienes P, tienes P entonces Q y luego la negación de Q. Mira bien la tabla. Ok. Entonces sería la tollens. Exactamente. ¿Cómo se llama? Modus tollens. Muy bien. Entonces aquí la ley de inferencia lógica es modus tollens. Vamos a mirar aquí, espérate un momentico, podemos decir, ¿sí? Una pregunta. Entonces, ¿Cómo? en el ejercicio que está planteado, hay 5 expresiones simbólicas. No Esas, son 5, son 3. Mira, son 3. ay, yo estoy viendo otro ejercicio que. Por ejemplo, si tú elegiste la letra A, mira que tienes 3 expresiones. 1, 2 y 3. Todos tienen 3. Para el que eligió la B, tiene 1, 2, 3. Para el que eligió la C, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Solo que en el ejercicio que estoy explicando yo, elegí solamente una de las 3. Distinta a esta, Ok. pues. Sí, ok. Listo. Vamos a mirar, porque aquí piden 2 cosas. Mira, piden. Definir la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Bueno, ya eso lo definimos. ¿Qué es modus tollens? Y ahora, definir las proposiciones simples tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto. El que se solicita es un contexto académico. Puede usar las mismas proposiciones simples en cada una de las 3 expresiones simbólicas seleccionadas. Bueno, usemos la que yo había usado ahorita de Simón Bolívar. Esa nos ayuda. Vamos a buscarla.
Si yo tengo P, entonces Q antes, y me dan la negación de Q, ¿qué deduzco yo? ¿Cuál es la conclusión? Según modus tollens. P entonces Q, y tienes la negación de Q, ¿qué concluyes? ¿La negación de quién? La negación de P. Excelente, la negación de P. La voy a escribir porque eso me va a servir ahora que esté haciendo la transcripción a un lenguaje natural. Bien. Vamos a vernos las premisas que usamos ahorita de Simón Bolívar, ya que esas las tenemos ahí pues a la mano. Nada más voy a usar PQ, porque en ese ejercicio solamente tenía PQ. Bueno, vamos a traernos para acá. Bueno, dejen aquí, pongo esto más pequeño. Bien. Entonces, P, estoy diciendo que es que Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana. Bueno, ese es P. Y Q viene siendo que Simón Bolívar nació en Venezuela. Entonces yo tengo que transcribir en un lenguaje pues natural, teniendo en cuenta las premisas que me dan. Entonces la primera premisa es P, entonces Q. ¿Cómo se escribiría eso, muchachos? Si Simón Bolívar fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana, entonces Simón Bolívar nació en Venezuela. Esa es la primera, pero en su momento, un poquito más pequeño, 20, 18. Esa es la primera, ¿cierto? Pero como esa fue la primera premisa, que es PU, viene la premisa 2, debo poner un punto. Siempre que pase a otra premisa, debo colocar un punto, que significa que viene otra premisa. En este caso, la premisa que sigue es la negación de Q. Si Q es que Simón Bolívar nació en Venezuela, la negación de Q es que Simón Bolívar no nació en Venezuela. Entonces, tú escribes aquí. Simón Bolívar no nació en Venezuela. Pongo otro punto porque en la conclusión, ¿cuál es la conclusión? La negación de P. ¿Cómo sería la negación de P, muchachos? Que ya es la última. Simón Bolívar no Simón fue Bolívar una de no. las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana. Exacto, no fue. Entonces pones aquí esto mismo, pero con el no. Y lo ponemos esto pequeño. Y eso sería todo. Punto. Si alguien tiene alguna pregunta. Este ejercicio 2 es mucho más corto que el primero. En el primero había que hacer más cositas. ¿Sí fue claro, chicos? Profe, para mí sí. Señor, gracias. Ok. Placer. Entonces, dejen llevar el calendario. El 30 de abril, que es el próximo sábado, haríamos otro CIPA a esta hora, a las 8:30, para hacer la explicación del ejercicio 3 de la guía. Y el siguiente, después del 30,
El 7 de mayo sería para la explicación del ejercicio 4. Profe Javier, ¿está por ahí? Para detener la... Profe, ya en unos minuticos voy a compartir el enlace de asistencia, ¿vale? Denme unos segunditos, ¿vale, profe? Vale, profe, para que detenga la grabación. Sí, claro. Yo ya hice mi ejercicio, que yo elegí el B. Yo se lo puedo enviar al foro y usted me corrige si tengo algo bien o claro, algo esa es mal. la idea. Esa es Listo, la vale, idea, gracias. que Ya ahorita se lo puedas envío. compartir tus avances al foro y yo hacerte el feedback. Gracias, profe. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Claro, coméntame. Es que yo estoy trabajando con el ejercicio E y yo tengo una duda cuando en el lenguaje simbólico I se convierte en O. Yo no me queda claro, la verdad. En el E, R y Z y solo se de la S. Pero del primer ejercicio, profe. Ah, del primer ejercicio. Ejercicio 1. Sí, señor. ¿Cuál? El E, profe. El de Skype. Sí, sí, señor. ¿Dónde se te convierte en O? Pero yo tengo la duda, si sí se convierte en O en la unión, porque hay dos corchetes y después lo separan por un I y abre paréntesis otra vez la negación. De Q. Pero es que nunca hay un O, mira. Primero es P y Q. Después haces P y Q, entonces R. Y aquí haces negación de Q y negación de R. Y después los unes con un I. Mira, este es un I, este no es un O. Ah, ok, es que esa era la duda que yo tenía. Primero tengo que hacer los dos por aparte y luego unirlos. Exacto, mira, Ok. exacto. Es como que los haces lo de la izquierda primero, después haces lo de la derecha y después los unificas. En este caso con el I. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, buen día para todos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Profe, muchas gracias. Perdón, ¿Cómo? por favor, La esperamos un asistencia. segundito. ¿Por dónde Compartiendo el link de asistencia. Ah, no, perdón. Un segundito, profe, ¿vale? Ya Perdón, estoy no conocí esa compartiendo. parte todavía. Sí, un segundito. Sí, listo. Sí, todavía no se salgan para lo de la asistencia. Una pregunta. ¿Sí? ¿La grabación nos la van a enviar por el correo o por dónde?